Hola, en esta clase veremos algunos principios de Big Data y algunos tópicos recientes sobre estos temas. Bueno, no sé si reconocen quiénes están en estas fotos. No les voy a decir para que quede propuesto y ustedes investiguen, pero estos eran sucesos que estaban ocurriendo en los años 60. Y al mismo tiempo que estaba pasando esto, que es algo que podemos ver que pasó hace mucho tiempo, también ya se estaba hablando sobre bases de datos no SQL. ¿Qué significa base de datos no SQL? Básicamente son bases de datos que no funcionan con la lógica que ustedes están acostumbrados, que es la lógica más bien relacional, sino que son bases de datos que funcionan de otra forma. Si bien es cierto, han existido desde los años 60, agarraron una gran popularidad en la web 2.0. ¿Qué quiere decir eso? Que es en el momento en que empiezan a aparecer estas redes en las que los propios usuarios son los generadores de contenido, que es cuando crece Facebook, Google y Amazon. Ahora, algunas de las características que tienen como parte positiva es que suelen tener un diseño más simple, eh, escalan horizontalmente y eh, si bien es cierto, no son relacionales, sí tienen cierta estructura. ¿Por qué alguien escogería una base de datos no SQL? En general lo que uno está buscando siempre es como tener más rapidez y en ciertos casos se puede obtener esa rapidez utilizando estas otras bases de datos. Pero siempre hay un trade-off. Uno no puede como tratar de tener lo mejor siempre porque no va a ser posible. Si uno gana por un lado, pierde por otro. Entonces, de partida lo que uno pierde al trabajar con bases de datos no SQL es el propio lenguaje SQL que ustedes conocen. Cada una de estas bases de datos va a tener su propio lenguaje de consulta, que en algunos casos podría ser similar al SQL, pero nunca va a ser igual. ¿Por qué? Porque al tener una estructura distinta, estas queries están optimizadas para ciertos tipos de casos. En cambio, una base de datos SQL, al tener una estructura más rígida, permite poder tener este lenguaje más bien estandarizado. Algunos ejemplos, estos los pueden buscar ustedes después en internet. Existen pero muchas bases de datos no SQL. Es imposible que las veamos todas en este curso, pero sí hay algunas que ustedes van a tocar, especialmente Cassandra y Zookeeper. También dejé en negrito Apache Ignite porque me parece una base de datos bien eh, novedosa, podríamos decirlo, porque la idea de esta base de datos es tratar de dejar todo en memoria, ¿ya? Y si es que alguien tiene experiencia trabajando, debiese conocer, por ejemplo, Redis. Redis tiene también una base de datos en memoria, pero ¿cuál es la gracia de Ignite versus Redis? Es que uno puede hacerle consultas estilo SQL. Bueno, y también si se dan cuenta las bases de datos no SQL no es que estén como que hay subcategorías. Hay algunas que son columnares, otras que están enfocadas en documentos, otras que son llave valor, otras que son grafo. En algún momento vamos a hablar de los key value y las otras más bien quedan propuestas si es que usted en algún momento les gustaría investigar otro tipo de base de datos. Las de grafo podría ser, como dice su nombre, bien utilizadas cuando estén trabajando con grafos. Bueno, cuando parte un poco todas estas tecnologías de Big Data, empiezan a aparecer cuando se crea Apache Hadoop. ¿Qué es Apache Hadoop? Esta es la misma definición que ustedes pueden encontrar en su sitio web. Básicamente es procesamiento distribuido, ¿ya? Si bien es cierto, las bases de datos no SQL nos pueden dar una mejora en la performance, tenemos que tener claro que no son la panacea, ¿ya? No nos van a resolver los problemas
una sola, sino que para poder tener un buen sistema vamos a tener que utilizar más de una para poder encontrar el mejor equilibrio. ¿Por qué no son la panacea? Por ejemplo, el mismo Hadoop que hablábamos hace un momento, que nos permite procesar en paralelo grandes cantidades de datos, la verdad es que es bastante lento, tiene una alta latencia. Y cuando alguien quiere hacer una query sobre sus datos, necesita que esa query sea casi instantánea, ¿ya? Cuando utilizamos, por ejemplo, Cassandra, los modelos de datos en Cassandra son bastante limitados. No podemos hacer todo lo que ustedes, por ejemplo, están acostumbrados a hacer en bases de datos más tradicionales. Y al ser los modelos de datos más limitados, se hacen bastante más complejos a la hora de utilizarlo. Ahora, la gracia es que con la arquitectura que vamos a plantear más adelante, que es la arquitectura lambda, vamos a poder resolver nuestros problemas de Big Data de una forma más completa, porque vamos a utilizar varias tecnologías que en su conjunto nos van a poder brindar un buen trabajo. Bueno, dicho lo anterior, podemos ya decir nuestros principios que nos van a guiar. ¿Qué hace un sistema de datos? Básicamente lo que hace es responder preguntas basadas en la información que podemos ver del pasado. Algunos ejemplos generales de sistemas de datos: tenemos las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, etc. Los bancos también son sistemas de datos. Ustedes siempre cuando entran a su banco quieren saber cuál es su saldo. O el mismo Cursos también lo es. Básicamente toda plataforma moderna que ustedes han estado involucrados debiese calificar para ser un sistema de datos. Ahora, la información siempre deriva de otros pedazos de información. Aquí hay un concepto clave, que es cuando ustedes tienen una información que no deriva de ninguna otra, a ese pedazo de información le vamos a llamar dato o data en inglés. Ahora tengan ojo porque coloquialmente se suelen usar estas palabras como sinónimos. Si bien en una conversación de pasillo se puede entender que se usan intercambiablemente, cuando tengan una reunión más bien formal, tienen que tener ojo en llamar data a esa unidad mínima y que información va a ser siempre lo que uno puede obtener agregando los datos. Dicho lo anterior, nuestra definición más general de un sistema de datos va a ser que una query es igual a una función que va a tomar toda nuestra data. Bueno, ahora veremos algunas tendencias en tecnologías que son ad hoc a lo que estamos viendo. Bueno, lo primero es que las CPU ya no se están volviendo tan rápidas como solían hacerlo antes. Siempre esto es hablando de una CPU por sí sola. Básicamente porque ya se está llegando a los límites físicos de cómo están hechas las CPU, que ya ahora cuesta mucho más hacerlas más rápidas. Ahora no por eso está todo perdido. Lo que se empezó a hacer, y esto es un concepto clave en todo lo que tiene que ver con el mundo de Big Data, es que la computación se empezó a hacer en paralelo. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora la idea no es tener una gran máquina que es capaz de hacer todo, sino que distribuir estos trabajos en trabajos más pequeños para que lo puedan hacer otras máquinas. ¿Ya? A este paradigma se le conoce, uno de los primeros que apareció es el de MapReduce. No es el único, pero fue el primero en tratar de formalizar todo esto de la computación en paralelo. Ahora uno siempre puede tratar de escalar verticalmente. Eso quiere decir que como no me importa nada y simplemente compro la máquina más grande, pero eso siempre te va a salir mucho más caro. La gracia de escalar horizontalmente es que suele ser más económico. Ahora, lo que sobre la computación elástica, no sé si la habrán escuchado antes, pero la gracia está en que uno puede arrendar un servidor
directamente en la nube. ¿Qué quiere decir esto? La nube no es que sea físicamente las nubes que nosotros conocemos, sino que hay algún lugar en el mundo, un data center, donde hay una granja de servidores. Ahora, ¿dónde está la gracia? Es que cuando uno arrienda uno de esos servidores, hay otros que también lo están arrendando. Y como se asume de que no todos están solicitando el 100% de los recursos, al final como que se está compartiendo. Así es como aparecen estos servicios elásticos. Y a la medida de que uno va teniendo más requerimientos, puede ir arrendando más de estos servidores y eso lo va haciendo bien como elástico el servicio. Al final la gracia, y es como la promesa de la computación en la nube, de que tú pagas por lo que utilizas. Una vez que dejes de utilizarlo, siempre puedes como disminuir las capacidades de tu servidor o simplemente descartarlo y te olvidas. Uno de los primeros en hacer esto, más bien dicho, que se hizo bien popular por hacer este tipo de servicios, fue Amazon. Y luego les empezó a seguir Microsoft y Google. Ellos también, más allá de poder ofrecer estos servidores en la nube, también te venden una promesa de que la administración de estos sistemas va a estar mucho más simplificado y cualquier elemento adicional que tú necesites añadir también lo vas a tener a tu disposición. De hecho, Amazon tiene algo que es como súper loco, que tiene unas instancias que se pueden rematar. Como que tú la arriendas, pero si tú la arrendaste por un tiempo, no sé, supongamos 12 meses, y después necesitas, la usaste 6 meses, esos otros 6 meses que tú pagaste los puedes como rematar y se puede ver un movimiento ahí si es que tú te quieres como deshacer de la instancia que arrendaste. Ahora, las opciones anteriores que hablábamos de Amazon, Google y Microsoft suelen ser más o menos costosas cuando uno ya empieza a trabajar en serio en estos servicios. Pero siempre hay otras opciones mucho más económicas que tienen un marketing mucho más limitado que las otras, porque las otras son las tres grandes empresas tecnológicas. Pero hay unas opciones mucho más económicas. Yo se las recomiendo. Está Linode, DigitalOcean y Rackspace. Rackspace no es tan económico en realidad. Las dos primeras sí lo son. Incluso si ustedes tienen un proyecto muy chico, pueden pagar algo así como, creo que el plan más barato es de $5 mensuales. Ahora está caro el dólar, pero eso suele ser bastante económico. Sobre las tecnologías de Big Data en particular, vamos a hacer 5 categorías, que es más bien que nada para poder ordenar todas estas tecnologías que puedan encontrar, siempre pensando en que tienen algún fin cada una de estas. La primera categoría es la computación en batch. La computación en batch es básicamente agarrar un lote, como dice su nombre, y procesamos todo ese lote de forma distribuida, en paralelo. Ahora, tengan ojo que hacer procesamiento en batch es costoso, es lento, tiene sí un alto rendimiento porque vamos a poder eh, obtener las consultas que estamos queriendo realizar, pero no en el tiempo que nosotros estemos esperando, probablemente. Vamos a utilizar también frameworks de serialización, en particular Drift, que es un framework de serialización. Básicamente es la forma en que vamos a escribir nuestros datos. Es una forma sencilla de decirlo. La gracia es que el serializador también nos permite después llevar nuestros datos a otros lenguajes para que sean fácil de leer. Si bien es cierto el que nosotros vamos a usar es Drift, probablemente el más conocido a nivel mundial es Avro. También está la categoría de las bases de datos no SQL, que tienen un acceso aleatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que están preparadas para que tú puedas leer cualquier parte de la base de datos. En particular, como ya mencionamos, la que nosotros vamos a usar es Cassandra. Ahora, entre escoger qué base de datos no SQL
cuál es la mejor o cuál es la que vamos a utilizar, en verdad es muy complicado de decir. Más que complicado es que las diferencias son muy al detalle. Entonces, para el caso de uso que nosotros vamos a ver, probablemente cualquiera de las que ustedes vean les va a servir. Eso sí que ha propuesto, si es que ustedes lo quieren cambiar. La que nosotros recomendamos es Cassandra y es la que vamos a utilizar en el curso formalmente. También una cuarta categoría son los sistemas de encolamiento. Estos nos van a poder permitir tener una tolerancia al fallo, ya que trabajan de forma asíncrona. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a tocar los datos directamente, sino que vamos a tener este intermediario que va a ser la cola. Y por último, nuestra quinta categoría es para poder hacer computación en tiempo real. ¿Cuál es la gracia de la computación en tiempo real? Que a medida que nos vayan llegando los datos, los vamos a ir procesando inmediatamente. A diferencia que cuando uno lo hace en batch, cuando uno hace procesamiento en batch, uno va, toma todo el batch y lo procesa de una. Cuando hacemos el procesamiento en real time, a medida que nos va llegando un dato, vamos procesando inmediatamente lo que queremos consultar. Bueno, esa sería la clase de hoy. Cualquier duda la pueden hacer por Telegram o por cursos y seguimos en contacto.